Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto, ya lo ven ustedes cada día en nuestra cabecera, todos los martes y los miércoles, es el caso de hoy. Les acompañamos desde las 4:30, hoy son las 4:31 y hasta las 6 de la tarde. Tenemos muchos contenidos que esperamos les interesen a ustedes porque desde luego es nuestro objetivo, es por lo que trabajamos día a día, semana a semana. Vamos a empezar hablando de salud. Lo vamos a hacer con nuestro médico de cabecera, el doctor Juan Carlos Pedrosa. Ya saben que cada 15 días nos acompaña para hablar de cuestiones relacionadas con la COVID o no. En este caso vamos a hablar de otras enfermedades que existen, que siguen estando ahí y que no tenemos que perder de vista tampoco. Hablaremos también de psicología con nuestra psicóloga Chelo Díaz, también nos acompaña periódicamente y hoy nos ha propuesto un tema que yo creo que es muy interesante y que nos va a venir bien a todos porque en mayor o menor medida y en algún momento de nuestras vidas lo hemos padecido, es la soledad. Y ahora, en esta época en la que nos ha tocado vivir, hay muchas personas que se sienten especialmente solas. Así que vamos a abordar el tema de la soledad. Y después hablaremos de arqueología, de historia, en fin. Tenemos con nosotros a Jorge Díaz, que es nuestro arqueólogo, y que también nos acompaña puntualmente cuando le demandamos cada 15 días aproximadamente. Nos va a hablar hoy del Ávila judía, nos va a hacer unas rutas muy interesantes porque ya saben ustedes que hace muy poquitos días, muy pocas fechas, se ha celebrado el Día Internacional del Holocausto. Hemos tenido que rememorar y poner nombre a las víctimas del Holocausto. Jorge participó en unas actividades relacionadas con eso y va a estar con nosotros contándonos eso y todo lo que de judío tiene Ávila. También tendremos los directos de Elena, por supuesto, que nos cuenta muchas cosas de las que hace a lo largo de toda la semana. Hoy hablaremos del agua, hablaremos también de especias, en fin, ella nos contará. Y por supuesto terminaremos nuestro programa con música, para dejar buen sabor de boca y para que ustedes se queden a gustito. La música siempre es fundamental, yo creo, en la vida de cualquiera. El propio corazón ya está ahí manifestando un tipo de música. Bueno, nos vamos hacia el rinconcito de charla con el doctor Pedrosa porque le tenemos ya en nuestro plató. El doctor Juan Carlos Pedrosa, les recuerdo, es médico de familia y nos acompaña quincenalmente. No le dejamos comer casi ni tomar café porque desde la consulta se viene directamente aquí. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, un placer tenerte con nosotros para hablar de salud, pero no solamente de la que está relacionada con este virus que nos tiene a todos por la calle de la amargura, ¿no? Pues sí, creemos conveniente ir intercalando algunos días a hablar de un poco de la enfermedad por el coronavirus, pero también tratando algunos otros temas de salud que son relevantes o prevalentes en la consulta y que no debemos olvidar, como bien habías dicho en tu introducción. Claro, porque es verdad que la COVID nos ha ocupado casi todo el tiempo de nuestras vidas, son las conversaciones habituales, el mayor miedo que tiene la gente, y no es para menos, efectivamente, Sí. Pero hay el resto de las enfermedades que siempre nos han acompañado, nos siguen acompañando y no debemos perder de vista esa situación y la que padecen muchas personas ahora mismo. Pues efectivamente, a nosotros también en la consulta nos lleva mucho tiempo el seguimiento de pacientes por enfermedad de coronavirus, por la COVID-19, pero efectivamente también estamos viendo otro problema de salud. Claro, No, perdón. es más lo que te iba a decir, que eso es lo que vamos a hablar hoy, Eso porque es. precisamente en las últimas semanas yo en la consulta he tenido varios casos de una enfermedad, que es el herpes zóster, que es el que habíamos dicho que íbamos a tratar hoy aquí. Es lo que yo iba a decir, que cuando yo llamo al doctor Pedrosa como con una semana de antelación, bueno, ¿qué podemos tratar? Pues mira, curiosamente he tenido varios casos de pacientes que han venido con herpes zóster. Sí. Y digo, pues está muy bien que hablemos de eso. Primero hemos de decir que lo hacemos con la mascarilla puesta, porque desde hace un par de semanas hemos considerado que era mucho más oportuno, ya que estábamos ahí todavía en el pico, ¿no? Rebasando ese pico que no terminamos de rebasar, esperemos que iremos bajando, pero bueno, vamos protegidos. Y es verdad que me decías, Juan Carlos, pues he tenido varios pacientes, ¿no?, con esta patología. ¿Qué es el herpes zóster? Bueno, el herpes zóster es una enfermedad infecciosa
de origen vírico, está causado por el mismo virus que produce la varicela, el virus varicela zoster se llama así, y que en una primera infección en la infancia o en los adultos jóvenes produce la varicela, la enfermedad conocida por todos, y que ese virus se queda acantonado en unos ganglios próximos a la médula espinal en forma latente, ahí digamos encarcelados por nuestro sistema inmune, pero que en determinadas circunstancias se reactivan en la edad adulta, sobre todo a partir de los 50 años, produciendo esta enfermedad. La culebrilla lo llaman La algunos. culebrilla es como comúnmente se conoce, sí. Sí, sí, sí. Bueno, dices que es una enfermedad infecciosa, Sí. pero no es contagiosa, ¿o sí? Bueno, el virus de la varicela zoster es contagioso. Lo que pasa es que un paciente con herpes zoster no puede transmitir la enfermedad del herpes zoster a otro paciente. Por contacto. Por contacto, porque lo que realmente se produce, como he dicho antes, es una reactivación del virus que permanece latente en nuestro organismo después de haber pasado una primera infección de varicela. Lo que sí puede, en contactos muy íntimos, con las lesiones típicas del herpes zóster, es producir en alguien que no le haya pasado una varicela, pero tiene que ser un contacto muy íntimo. Pero nunca un herpes zóster o otro herpes zóster. ¿Cómo se manifiesta este virus y cuáles también son sus síntomas? Tengo entendido que es muy doloroso, ¿no? Puede llegar a ser muy doloroso. Sí. Es más, el primer síntoma suele ser el dolor. El dolor que empieza fundamentalmente a nivel del tronco, a nivel del tórax o bien del abdomen, porque son las localizaciones más frecuentes, que es un dolor típicamente que nosotros llamamos un dolor neuropático, un dolor urente, que es como una quemadura, como si te quemara, un dolor que a veces se produce. Es más, es curioso que a veces este dolor se confunde con una quemadura en el sentido de que hay pacientes que vienen a la consulta refiriendo que han empezado con dolor, que se han puesto algo de calor para aliviar el dolor y que se han quemado, y realmente no es la quemadura, es la segunda fase de la enfermedad, que es el exantema que surge en la piel, en la misma zona donde se está afectado el nervio que produce el dolor, se produce un exantema en la piel, eritematoso, unas lesiones rojas, rojizas de la piel, que luego van apareciendo una serie de vesículas que se transforman finalmente en costras. Por lo tanto, el calor no es bueno para este tipo de... No, el calor no es bueno, lo que pasa es que como inicialmente solo hay dolor y no aparece el exantema, a veces se confunde con un dolor de origen muscular. Bueno, esas son sus manifestaciones. Yo no sé si es estacional o no, no tiene nada que ver, si hay un sexo más propenso, una edad, en fin. Sí, hombre, claramente estacional no es. Sí que efectivamente existe a veces una asociación de casos, pero como aparece en la medicina en otras circunstancias, sí es lo que los epidemiólogos llaman asociación estadística al azar, que hay por determinadas circunstancias que puedes estar sin ver un determinado proceso de enfermedad durante una temporada y de repente tener en la consulta varios casos acumulados en un periodo de tiempo más o menos corto. Y lo que sí es más frecuente es a partir de determinada edad, sobre todo a partir de los 50 años. Conforme va avanzando la edad, nuestro sistema inmunitario se va también envejeciendo, va teniendo sus limitaciones y entonces es más fácil la reactivación de estos virus que están ahí en fase latente. O sea que en niños o en adolescentes, en gente joven, es menos frecuente, ¿no? Sí, es menos frecuente porque, entre otras cosas, porque lo que hemos dicho, que para que haya un herpes zóster tiene que haber habido previamente una infección por la varicela como tal y haber pasado la varicela a veces de una forma más o menos solapada, pero hay que haber pasado una varicela previamente para desarrollar luego en la edad adulta el herpes zóster. No sé si son bulos, pero yo he oído también por ahí que también puede brotar por dentro. ¿Eso es así? No, por dentro no. Vale, nos tranquilizamos. No. Tranquilícense, señores, el herpes zóster no brota por dentro. Lo único que efectivamente hay una doble afectación del nervio que corresponde al ganglio raquídeo donde está acantonado el virus y la parte externa de la piel, de la zona de la piel que corresponde a la sensibilidad que recoge ese nervio, que es lo que nosotros llamamos la metámera. Entonces existe el brote externo, que es el de la piel, y digamos que a veces la afectación interna se puede referir generalmente a la población como la afectación del nervio. Bueno, o sea que algo de verdad hay, ¿no? Sí, pero no internamente dentro de la cavidad abdominal o de la cavidad ni torácica. Ni en órganos internos que nos pueda preocupar, ni en órganos ¿no? internos, efectivamente. Bueno, pero sí en cualquier tipo de espacio del cuerpo, ¿no? Sí, lo más frecuente es, como hemos dicho, es en el tronco, entre el cuello y la cintura pelviana, pero también puede afectar a miembros inferiores, a los brazos, incluso también es muy frecuente a nivel de la cabeza. En la cabeza hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando se afecta la primera rama del nervio trigémino, del nervio facial, porque puede producir una afectación ocular y producir complicaciones oculares importantes. Bueno, ¿y cómo se combate
este virus, hemos dicho que Sí. es, ¿no? ¿Cómo se combate? Bueno, en principio hay que decir que el herpes zóster suele ser una enfermedad autolimitada, o sea que sin tratamiento también puede curar espontáneamente. ¿Por qué lo tratamos? Fundamentalmente para acortar el periodo de curación y sobre todo para prevenir lo que llamamos la neuralgia posherpética. Es frecuente una vez que uno haya sanado de las lesiones de la piel, sin embargo, digo es frecuente, más o menos en torno al 10% de los pacientes pueden tener dolor durante semanas, meses, incluso años después de haber padecido el virus. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y siempre en las mismas zonas donde tuvo...? sí, siempre Ah, en las mismas zonas. curioso. Y bueno, hemos dicho que no es estacional, que sí es verdad que es más prevalente en personas a partir de 50 años, Sí. hombres, mujeres, o eso da igual. No, no hay diferencia, muchas diferencias por sexo, lo que sí puede estar condicionado también por la intercurrencia de otros factores que disminuyen la inmunidad, como tratamientos inmunosupresores, enfermedades que causen disminución de la inmunidad, en fin, todo ese tipo de cosas, pero ¿Los hábitos de vida tienen algo que ver? no especialmente. No especialmente, o sea que bueno, es una cosa Sí. que nos puede tocar o no, pero Nos puede ya tocar o está. no, sí, efectivamente. Bueno, curiosamente el doctor Pedrosa ha tenido varios casos de herpes zóster en la consulta y hoy nos parecía apropiado Sí. hablar de ello. Me quería incidir eso, que cuando alguien sospeche que puede tener un herpes zóster, consulte cuanto antes, porque el beneficio que se puede obtener con una terapia antiviral es precisamente cuando se instala precozmente, sobre todo si se instala en los 3 primeros días desde que ha brotado el exantema en la piel. El exantema estamos hablando de los granitos o de de los los... granitos, de los que luego se evolucionan a vesículas y finalmente a costras. Entonces, cuanto antes se ponga el tratamiento, se disminuye la probabilidad de que una persona pueda tener una neuralgia posherpética. Bueno, ahora que dice usted eso, o tú, no sé, te estaba tuteando y ahora Sí, de claro. repente es que digo, vamos a hablar de usted al doctor, no, hablamos de tú, ¿no? Que Sí. somos amigos y bueno, aquí ya compañeros prácticamente. Ahora que hablas de eso, Juan Carlos, hay mucha gente que tiene mucho miedo a ir al médico, igual se aguanta con los granitos y no va y dice, a ver si esto se me para. Bueno. Vamos a ver qué tenemos que hacer cuando no nos encontramos bien, pero tenemos miedo por toda esta situación de coronavirus, de ir al médico, de si nos van a atender o no, de no quiero ir al hospital. Vamos a tranquilizar un poco a la gente. Vamos a ¿Cómo tranquilizar. tiene que actuar una El- persona que no se encuentre bien o que tenga las algún personas- síntoma de cualquier cosa? Efectivamente, las personas que no se encuentran bien se tienen que poner en contacto con el sistema sanitario, se tienen que poner en contacto con su médico de familia, con su enfermera de referencia, porque nosotros evidentemente lo que estamos haciendo precisamente para evitar que haya contagios innecesarios dentro de los centros de salud o del ámbito hospitalario, estamos haciendo un triaje de aquellos pacientes que realmente necesitan venir presencialmente a nuestras consultas. Es decir, no vamos a hacer que venga a la consulta alguien que no lo necesite. Como nosotros vamos a contactar previamente por teléfono con él, vamos a hacer un triaje, vamos a hacer una valoración telefónica de ese paciente y podemos acordar con él si es necesario que venga a la consulta o si ese problema se lo podemos solucionar simplemente con una medicación que le podemos poner a través del teléfono y de la receta electrónica. El hecho de ir al médico, el miedo de ir al médico no debe condicionar que por lo menos se pongan en contacto con nosotros. A través del teléfono, A través del siempre, teléfono, a y través ya de la se cita valorará, previa, ¿no? y nosotros ya contactaremos con ellos y ya veremos, valoraremos su cuadro clínico y la necesidad o no de acudir al centro de salud o al ámbito hospitalario, si fuera preciso. Claro, es que sí que es verdad que hay muchas personas que tienen miedo ahora mismo a eso. Y hablabas Sí. de, bueno, cuanto antes se detecte el herpes zóster, por ejemplo, mejor, pero claro, igual hay gente que no se atreve, que está ahí aguantando, ya llega... Bueno, que no se preocupe, que nosotros vamos a hablar con ellos por teléfono, vamos a acordar si es necesario que realmente vengan o no, y en ese caso, pero el primer contacto, aunque sea solo por vía telefónica, lo deben tener con nosotros. Bueno, nos lo ha estado contando el doctor Juan Carlos Pedrosa, es médico de familia. Él nos acompaña quincenalmente para hablar de coronavirus o no, como decíamos al comienzo de este programa, hoy no. Hoy tocaba hablar de otras enfermedades, de otras patologías, de otro virus, que es el herpes zóster y que curiosamente ha aparecido así con cierta frecuencia en su consulta en estos días, por eso nos parecía interesante, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí, pues eso, un día más y nada, que vaya bien la semana. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchas gracias, sí, nos vemos en un par de semanas. A ver si ya estamos bajando el pico. Ojalá. Ojalá si hemos empezado ya la pendiente descendente y además que sea una pendiente empinada de descenso. Y que sea ya para siempre de descenso. Bueno, me temo que todavía puede tener algún rebrote más adelante. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Hablaremos de eso o de cualquier otra cosa relacionada con la salud. Muy bien, Ana, muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria
y volvemos enseguida con todos ustedes. Bueno, hemos cambiado de espacio, aprovechando la publicidad, son las 5 menos 10, bueno, un poquito menos ya, y estamos ya en el sillón, también de charlar, las sillas son de charlar, el sillón de charlar. Aquí todo lo que hay en 8 Magazine Ávila es de charlar, porque es lo que nos apetece, hablar de muchas cosas que esperamos sean interesantes también para ustedes. Ya saben que hasta las 6 de la tarde les acompañamos en directo, y después de hablar de salud con el doctor Juan Carlos Pedrosa, casi siempre les toca juntos. Además, vamos a hablar ahora de salud también, pero de la salud psicológica, con Chelo Díaz, nuestra psicóloga que nos acompaña en plató. Buenas tardes, Chelo. Muy buenas tardes, Ana. Me consta que también has venido corriendo. ¿Qué horas Sí. más malas os ponemos, eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es un gusto venir, entonces todo va bien, todo va bien. Bueno, tenemos mascarilla, Chelo, que hace 15 días no la teníamos, pero bueno, la situación obliga, Sí. y estamos más protegidas, Sí. aunque lo estamos. Aquí hemos de Sí. decir que estamos bien protegidos, pero toda protección es poca en estos momentos. Y además que así nos acostumbramos, es lo que ahora mismo toca y está bien. Aquí estamos, mascarillas en, en cara. Bueno, vamos a hablar hoy, fíjense ustedes, de la soledad. Es así, ¿no? Así es. Y Así tendríamos que empezar a definir o a pensar en qué es la soledad. Cuando decimos la soledad como una situación que puede ser complicada o que una persona no puede gestionar bien, estamos hablando de algo concreto, no estamos hablando de ¡ay, qué aburrido estoy! Y hoy que estoy solo, no he podido estar con mis amigos ni con mi familia. No, no es eso, ¿no? No hablamos de eso. No. Cuando hablamos de soledad hablamos de una sensación subjetiva. Y esto es importante porque nos podemos sentir solos estando rodeados de gente. Es una sensación subjetiva que valoramos de manera negativa, como estar como desconectado, como no cohesionado socialmente, como puedes sentir uno como sentimientos de abandono o como de rechazo, y es una sensación subjetiva de no estar como cohesionado socialmente, como estar descolgado socialmente, ¿no? Estamos viendo algunas ahí. imágenes que hemos estado buscando de gente por la calle, fíjate, y se percibe cierta soledad. Casi todas las personas que hemos estado viendo por la calle, hemos salido a la calle a buscarlas, ¿eh? Casi todas iban solas. Claro, Sí. eso no tiene por qué significar que esa persona se siente sola o que tenga un síndrome de soledad, pero casi todas iban solas. Claro, la situación Efectivamente. es muy complicada. Ahora mismo yo estoy percibiendo muchísimo en consulta peticiones que tienen que ver con algo asociado a la soledad o al aislamiento, que no es lo mismo además, ¿eh? Uno puede estar solo y no sentirse solo, uno puede estar acompañado y sentirse solo, y uno puede estar solo y además sentirse aislado, y uno puede estar solo y no sentirse aislado. Entonces son dos términos que a veces los juntamos y no tienen nada que ver, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues nos pasa que somos un animalito social, el ser humano, y entonces en el vínculo con el otro nos sentimos, las imágenes ciertamente, la gente camina Está sola. sola, Sí, es algo sí. muy actual ahora, ¿no? Entonces somos un animalito que disfrutamos del encuentro social, y no solo disfrutamos, sino que crecemos en el encuentro social, aprendemos en el encuentro social, crecemos en un grupo humano que es la familia, y somos un animalito que lo social nos nutre, ¿no? Nos aporta. Luego, claro, no es lo mismo, ¿no? Hay rasgos de temperamento, como por ejemplo, no es lo mismo las personas introvertidas, que disfrutan muchísimo de la soledad, y personas extrovertidas que tienen más necesidad social. Ambos extremos son igualmente maravillosos, es como ser rubio o moreno, no es mejor ni peor, pero sí que es verdad que, por ejemplo, situación como la que estamos viviendo ahora, que estamos más solos, ¿no? Más aislados, ahí sí, porque si no nos podemos tocar, que si no podemos visitar, no es posible ahora mismo, no. Claro, sí que puede haber ese sentimiento. Personas, por ejemplo, extrovertidas, que tienen más necesidad social, lo están pasando realmente muy, muy mal, porque para ellos sí que es muy importante el encuentro social.
Los introvertidos disfrutan mucho con ellos mismos, les gusta mucho sus espacios personales, tienen una burbuja personal mucho más amplia, tienen menos necesidad social, aunque la disfrutan igualmente, pero tienen menos necesidad. Entonces no tienen esa sensación subjetiva tan acentuada de soledad, ¿no? Bueno, hablabas de la soledad rodeado de personas. Eso es tremendo. O sea, Eso sentirse solo cuando estás rodeado de personas es porque la soledad está naciendo dentro de ti y está en ti. Eso es mucho más difícil de combatir, ¿no? Entiendo. No olvidemos que la soledad, el sentimiento de soledad, porque es un sentimiento, es una... Subjetivo, has dicho. O sea, que es muy Efectivamente, curioso eso. efectivamente, tiene Sí. muchísimo que ver con qué interpretación yo estoy haciendo de mi situación. Entonces, si yo hago una interpretación, y esto tiene mucho que ver con la autoestima, al final tocamos siempre zona sensible que es autoestima, si mi interpretación de la situación que estoy viviendo es negativa, no soy querido, no soy querida, no debo de ser suficientemente valioso o valiosa para que estas personas me integren, me aprecien, algo anda mal en mí porque no parece ser que encuentre yo esos vínculos afectivos o sociales. Claro, tú fíjate desde ahí esa interpretación tan negativa que estoy haciendo de la situación, que puede ser que en algo pueda ajustarse o no. Es algo que hunde sus raíces en mi autoestima, en la opinión que tengo de mí, en mi autocriterio. De hecho, para salir de ese sentimiento de soledad, pues lo que vamos a hacer son bueno, pues recursos, herramientas que a la persona le nutran su autoestima. Vamos a ello, que es lo que estamos deseando. Todas aquellas personas que en algún momento, que seguramente todas las que nos están escuchando en algún momento han sentido esa soledad y ahora en esta época tan difícil seguramente más, estarán deseando, Chelo, ver qué recursos tienen en su mano para poder salir de esa situación que es muy dolorosa, es muy triste, es muy dolorosa, ¿eh? Desubica mucho, porque es verdad que, a ver, no es lo mismo cómo yo llego a esa situación. Imaginemos por un momento que yo llego a esa situación porque de pronto, pues no sé, tenía un grupo de amigos que cada uno ha ido disgregándose por circunstancias de la vida, no ha pasado nada, pero ha habido un momento que por lo que sea me he quedado colgada, me he quedado colgado. No es lo mismo que llegar a esa soledad porque de pronto he tenido una pérdida y ha quedado un vacío muy grande ahí, de una pérdida inesperada o sí esperada, pero que bueno, cuando llega, pues una separación de pareja, por ejemplo, ¿no? Pues llega sí, pero luego hay que vivirla y hay que transitarla, ¿no? Esa soledad es diferente, tiene que ver con un vacío que antes, bueno, pues yo llenaba en un vínculo. No tiene que ver, por ejemplo, que a lo mejor, por lo que sea, yo me he ido a vivir a un lugar diferente, pues quizá buscando trabajo o por lo que sea, y me he quedado solo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Pero al final en la base nos vamos a encontrar cómo tú te acompañas esa soledad, ¿no? Es algo que yo trabajo mucho en las sesiones cuando le digo a la persona, oye, ¿y tú cómo te estás acompañando esta soledad, ¿no? ¿Tú qué te estás diciendo? ¿Tú cómo te das la mano en esta situación, Claro, y ¿no? te dirán, pues yo digo, qué mal, qué mal, Claro, qué mal. claro, Y eso normalmente. no vale, ¿no? Qué mal estoy fatal, qué mal. Claro, pues es que fíjate, es que debe ser, es que nadie me llama, es que no consigo quedar con nadie, es que debe ser, claro, ¿qué me pasa a mí? Algo va mal en mí, y es como, hombre, ya desde ahí el discurso que tú estás manteniendo es un discurso que precisamente te va a generar aislamiento, porque te va a robar autoestima y te va a hacer así como retraerte un poco, ¿no? Ya, claro, todos nos quedamos en algún momento en nuestra vida en esa situación una o varias veces, por mil situaciones. Entonces, ¿cómo yo me voy a acompañar eso? ¿Lo voy a hacer desde un... Ay, es que fíjate, no, sino, a ver, a ver, ¿cómo yo puedo volver a generar una red social para mí? ¿Cómo yo puedo volver a salir a ese espacio social? ¿Cómo yo puedo, pues quizá hacer un reencuentro conmigo si estuve muy diluido, muy diluida en lo social? Eso sobre todo con las pérdidas o cuando se ha disgregado, ¿no?, el grupo social por algún motivo. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cuánto yo disfruto de la compañía mía? ¿Qué cosas hago que a mí me hacen sentir bien conmigo? ¿Me trato bien? ¿Me hablo bien? ¿Soy comprensivo? ¿Soy comprensiva con la situación? ¿Comprendo cómo he llegado a esta situación?
genero tolerancia, soy amable, entonces ya cambiamos el discurso, ¿no? Ya es diferente. Es que no olvidemos que es una sensación subjetiva. Sí, ¿Qué sí, es importante eso. interpretación estás dando tú de tu situación? Ujú. Y descubrir que la interpretación suele ser muy negativa, pues hay quien incluso se tilda de fracasado o fracasada, muy típico en las rupturas de pareja, ¿no? Mi pareja ha fracasado. A ver, espera. A ver, has vivido una experiencia, ha habido un momento en el que ya no ha podido ser. Venga, va, no ha fracasado nada, has vivido una experiencia. Ya no puede ser, forzamos la situación, no, no tiene sentido. Venga, vamos a ir soltando, vamos a ir haciendo duelo de la pérdida. Es normal que si es una pérdida hay tristeza. Las emociones que puedan cursar son sanas, son naturales, ya hablamos un día del duelo, pero no la manera en que me acompaño de forma negativa. Y, Chelo, forzarnos es bueno en una situación así, quiero decir, me encuentro mal, me encuentro solo, es una situación que no he elegido, me estoy aislando, no soy capaz de ser positivo ni de tener esa empatía conmigo mismo, y cojo y me esfuerzo, salgo a la calle, hago chistes a diestro y siniestro, ¿eso está bien? No mucho. A ver, el que yo me esfuerce, entre comillas, a mantenerme en acción, esa parte sí, porque es verdad que a menos, menos. Entonces, que yo me esfuerce a salir a la calle, a dar un paseo, a salir de mi aislamiento, a que no se convierta mi soledad en un aislamiento, ¿no? Eso puede estar muy bien, porque ya al final, a nada que salgo, pues igual me encuentro con alguien, hola, pues adiós, adiós, ya. Esa sensación de aislamiento ya desaparece. Pero lo que no tiene ningún sentido es que yo me ponga un disfraz de algo que no estoy sintiendo en ese momento, ¿no? Pues que no estoy sintiendo pues que estoy desubicada. Bueno, pues voy a ser coherente, ¿no? Me siento pues desubicada, me siento un poco perdida, vale, perfecto, vamos a recoger eso, ¿no? Y cómo yo puedo con esto sin agredirme, porque el problema es que suele ser este, ¿no? Que tenemos un mal discurso con nosotros, entonces sin agredirme, ¿cómo yo puedo volver a abrir un poco la posibilidad, ¿no? Es cierto que estamos en un momento en el que, claro, las Es un momento actividades, difícil. es verdad, ¿no? O sea, antes pues las personas tenían posibilidad, pues un club de lectura, oye, pues mira, o salir a hacer algo, me apunto a una actividad de algo, bueno, pues vamos abriendo un curso de algo. Es verdad que ahora está un poquito más difícil, pero también podemos encontrar cositas que nos abran un poco, porque con aforos muy reducidos hay cositas que están funcionando, ¿no? Y que miramos a ver cuáles, bueno, pues qué cosas a mí me gustan, con qué cosas yo me lleno, y a lo mejor, pues no sé, si me gusta la cerámica, pues igual puedo hacer incluso online un curso que se están haciendo en grupo. Y yo ahora mismo estoy manejando un grupo de autoestima online, lo estamos haciendo a través de una plataforma online. Y el día de encuentro grupal es súper nutritivo, o sea, cómo comparte la gente, o sea, no es lo mismo, claro, es verdad, cuando nos tocábamos o cuando, pero hay un compartir, o sea, a mí me consta que hablan por privado y De que ahí, están ahí se haciendo, fraguan buenas amistades, ¿no? y de ahí algo sale, estoy segura, o sea, cuando termine el curso, de ahí algo sale, yo no Sí. sé el qué, pero algo sale porque se está haciendo cohesión en momentos que están compartiendo una situación. Entonces, no descartemos tampoco cositas que son encuentros sociales en lo virtual también. Ahora mismo es verdad que es lo que más tenemos, por poner un ejemplo, porque es lo que vivimos ahora. Pero siempre desde el cariño por nosotros vamos a salir a decir, vale, voy a abrir, voy a renovar mi red social, ¿no? También saber decir adiós a relaciones que no son sanas, a veces por miedo a la soledad, personas que tienen muchísimo miedo a esa soledad, soportan o mantienen relaciones Se que ya hacen no... dependientes a lo mejor. Se hacen dependientes, Claro. y mantienen relaciones de amistad o familiares o de pareja que realmente ya no les está aportando nada, que lo único que ya están consiguiendo es que su autoestima salga más dañada, ¿no? El dicho de mejor solo que mal acompañado a veces tiene algo muy bueno, ¿no? Y es que, ¿qué pasa si estoy conmigo? Conmigo no estoy sola, conmigo estoy conmigo. Y no estoy sola. Claro, yo entiendo que durante este periodo tan difícil, desde el pasado mes de marzo y hasta ahora, fíjate, ya estamos en febrero y seguimos en una situación complicada, te habrás encontrado con un crecimiento de este tipo de situaciones, de estas emociones subjetivas de soledad, ¿no? Sí, sí, hay algunos casos muy coherentes con lo que estaban viviendo porque ha habido pérdidas. Claro, Y hay entonces, situaciones reales. claro, es que ahí realmente la persona está atravesando un duelo. Entonces, ese sentimiento de soledad
tiene una coherencia muy directa. Y en otros casos lo que nos hemos encontrado, o yo me he encontrado sobre todo, es personas que de pronto se han encontrado que no saben estar consigo mismas, que tenían su vida muy llena a lo mejor bueno, pues un poco un espejismo en algunas ocasiones, ¿no? Y se encuentran que de pronto al tener que estar más tiempo consigo mismas, y que es verdad que los contactos sociales están muy reducidos y los familiares también, pues de pronto se han encontrado que esto les provoca una angustia. Y al final, rascando, antes o después nos encontramos la mayoría de las veces, siempre hay casos más especiales, que la persona no se está haciendo un buen acompañamiento a sí misma, ¿no? Que realmente está valorando la situación como algo muy negativo, en vez de mirar qué tiene de positivo esto que yo estoy viviendo. Y puede tener cosas muy positivas. Bueno, estamos casi fuera de tiempo, pero en medio minuto, Chelo, entonces, ¿qué podemos decir a las personas que nos están escuchando con interés? Porque de alguna forma se han visto reflejadas. El medio minuto, a ver. En medio minuto, muy rápidamente decir que, en primer lugar, tengan mucho cuidado de valorar la situación de manera negativa, porque probablemente también tiene algo de positivo. A más dificultades tengas de estar contigo mismo, contigo misma, en esa circunstancia, porque es una circunstancia de soledad, que no, de aislamiento, más te tienes que encender las lucecitas rojas de decir, espera, ¿qué me pasa en la relación conmigo? ¿Qué sucede en la relación conmigo? Y después ser muy amable contigo, ser muy comprensivo contigo y abrir de nuevo, ¿no? O sea, permitirte explorar, pues a lo mejor caminos que no se te hubiera ocurrido jamás nunca, ¿no? Como a lo mejor hacer un curso de, no sé, de pintura, pues online, a través de una plataforma online, ¿no? O sea, ábrete, porque seguro que vas a empezar a conectar de nuevo con personas que también están en tu misma situación o les apetece, bueno, pues conocer también gente nueva y diferente, ¿no? Pues hoy hemos hablado de la soledad en este espacio dedicado a la psicología. Chelo Díaz, nuestra psicóloga, nos ha estado contando, nos ha estado dando también unas pinceladas de cómo podemos combatirla, pero también desde la serenidad, ¿no? No pasa nada, como tú has dicho, es transitable y se pasa, ¿no? Debe pasarse. Sí, porque es una situación totalmente pues puntual por algo, no es estructural, es coyuntural, tiene que ver con alguna coyuntura de tu vida normalmente, ¿no? Si es estructural, a lo mejor tenemos que mirar a ver qué pasa ahí, ¿no? Claro. Pero en principio es una sensación, es un sentimiento subjetivo que tiene una gran subjetividad y es como, ¿qué te estás diciendo? ¿Cómo estás manejando? ¿Cómo traduces esto que vives? Bueno, nos vamos de tiempo ya, sí, definitivamente. Chelo, un placer como siempre. Gracias. Es tenerte aquí con nosotros en 8 Magazine Ávila. Nos encontramos en 15 días, hablamos de otro asunto, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias. Vale, vamos a hacer una pausa para la publicidad. No se muevan de los asientos, que volvemos enseguida. Cinco y 16 minutos. Aquí estamos en directo en 8 Magazine Ávila. Si se incorporan ahora, esto es un programa abierto, un espacio abierto. Desde las 4:30 les acompañamos y hasta las 6. Todos los martes y todos los miércoles, salvo que haya alguna incidencia que nos lo impida, pero esperamos que nunca se produzcan. Y si se producen, que sean en los menores de la forma más leve posible. Bueno, en cualquier caso, martes y miércoles tenemos una cita con ustedes en la sobremesa. Y ahora vamos a hablar de nuestro pasado, de la historia. Bueno, solemos hablar de arqueología y de muchas cosas más con Jorge Díaz, que es nuestro arqueólogo. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y que periódicamente nos acompaña. Hoy vamos a hablar de nuestra historia, ¿verdad? Sí. Y de lo que Ávila conserva y tiene todavía de parte de nuestra historia, es así, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar un poco del pasado judío de la ciudad, en este caso muy centralizado en la ciudad porque se celebró la semana pasada el tema del centenario, la conmemoración del holocausto nazi de los judíos y hubo una serie de charlas, etcétera, y comentaremos sobre ello. Efectivamente, hace pocos días, pocas jornadas, Ávila además es una ciudad que se ha sumado a esa conmemoración del holocausto, 6 millones de personas de muertos, y eso hay que recordarlo para no repetirlo nunca. Algunos testimonios son
francamente nos dejan la piel de gallina. No pudimos tener unos testimonios como en años anteriores por la situación de la COVID, pero sí se han desarrollado una serie de actividades, entre otras una serie de charlas por Zoom en las que tú has participado, ¿no? Sí. Bueno, pues hubo esa adaptación, ¿no? Dado las circunstancias de que no se podían hacer actos pues, con público, etcétera, etcétera, y se transformaron, en el caso de las charlas, en charlas por vía Zoom. Sí. Bueno, podemos ver a lo mejor, a la medida que vayamos hablando tú y yo, algunas imágenes de la charla que tú diste por Zoom, en la que además tuviste un buen acompañamiento de público, casi medio centenar o más de medio centenar de personas siguió esa charla en la que tú hablabas del Ávila judía, ¿no? Y ahora sí podemos ver a lo mejor algunas imágenes mientras hablamos. Sí, exactamente. De alguna forma lo que se trató es hacer, realizar una visita virtual, porque normalmente en la semana que se dedica en Ávila al tema judío, al pasado judío de la ciudad, se hace una visita guiada. Y de esta forma, como no se podía realizar o iba a ser un cupo tan reducido, pues se hizo una visita virtual. Lo que se hizo, como podéis ver ahí, es, bueno, lo que veis son imágenes estáticas en PowerPoint, pero a la vez se iba intercalando un vídeo que era pues grabado de una forma muy artesanal, pues lo hice yo, que tampoco tengo mucha idea, pero con el móvil recorrí las zonas vinculadas con el pasado judío de la ciudad para hacerlo un poquito más animado, ¿no? Más vivo el tema. ¿Tenemos mucho pasado judío en esta ciudad? Bueno, aquí, claro, convivimos moros, decían, judíos y cristianos, ¿no? Esta era la cosa. Claro, siempre se habla de las tres culturas, esa convivencia, entre comillas, quizás no fue tanta convivencia como podemos entender la palabra con mucha... Porque tan no amistosa, ¿no? Exactamente, porque no... Digamos que yo creo que por los pleitos que se plantean entre ellos, tenían pleito entre todo el mundo, ¿no? Entonces tampoco era especial unos con otros, pero sí que es verdad que luego no se mezclaban especialmente las tres confesiones, ¿no? Por eso tenemos barrio judío, barrio musulmán, o sea, los tenemos como bien delimitados, ¿no? Sí, la morería en Ávila está como muy delimitada, en la judería no tanto, porque yo suelo decir como frase así poco clave a la gente cuando viene a Ávila, que en Ávila no hubo una judería como tal, porque vivían muy intercalados. Ellos eran principalmente artesanos, comerciaban con lo que producían y vivían por las zonas centrales de la ciudad, del centro. Y estaban intercalados con la población cristiana, cada uno en su casa, pero estaban bastante mezclados. Entonces no hay un barrio de esto que cuando vas a Hervás o cuando vas a una ciudad de Navarra o a Toledo, te dicen aquí está la judería. Era un poco más difuso el caso de Ávila. Pero sí que es verdad que de intramuros hacia el río, ahí es donde se concentra a lo mejor una serie de entramados que se consideran judíos, ¿no? Sí, en dos momentos diferentes. Uno es cuando pues, todos los siglos que estuvieron viviendo aquí de una forma pues, más relajada, entre comillas, que vivían entre zonas de fuera de la muralla, en torno del Grande, hacia San Vicente y el entorno de la catedral. Y luego cuando las cosas ya se ponen muy mal para ellos, que es a partir, en el último momento antes de la expulsión, en 1480 aproximadamente, cuando ya sí que se les segrega a la zona del Arco de la Malaventura, ya en el lienzo, digamos, meridional de la muralla, en la esquina, y ahí es donde van a vivir los últimos, pues eso, 12 años. Dices que eran artesanos fundamentalmente. Háblame un poco de los judíos, cómo eran y cómo somos, porque algo de judíos tendremos aquí en Ávila, por lo menos buena parte de la población, ¿no? Claro, la población judía de Ávila fue importantísima, fue la segunda aljama en algún momento de Castilla, y eso es mucho, y muchos se convirtieron. Es verdad que muchos también salieron de la península cuando les expulsan, pero muchos se convierten, y esa gente que se convierte, eso ha quedado ahí. Eso, ahí tenemos una parte de nuestra sangre, ha llegado a nosotros de esa población, eso es indudable. Y eso es quizás la herencia más patente que podamos tener. Entonces, digamos que esa presencia físicamente en la ciudad dejó muy poca huella, porque era un pueblo que estuvieron más o menos siempre en el punto de mira, estaban muy vigilados, ¿no? Entonces no podían hacer mucha ostentación de nada. Y eso que en Ávila se salvaron bastante de la quema, ¿no? Pero digamos que no decoraban sus templos, las sinagogas, eso era parte de su culto. No ponían un gran cartel con sus nombres en una epigrafía, en
en una portada, una fachada, para que se viera claramente que era un judío. Todo ese tipo de detalles los evitaba. Entonces, eso ha dejado menos huella, lógicamente. Sin embargo, sí tenemos algunos restos que denotan que, bueno, que ahí hubo una vivienda judía. Quiero recordar, bueno, algunas, incluso en alguna fachada, ¿no? Sí, mucha parte de la población judía de Ávila vivían en casas que estaban en la zona entre el Mercado Chico y el Mercado Grande, en lo que es Reyes Católicos, la calle Alemania, el eje comercial, que sigue siéndolo. Entonces ellos vivían en casas arrendadas, se las arrendaba la catedral. Entonces ahí digamos que la huella no es muy palpable. Hay que imaginar bastante en una ruta judía por Ávila cómo eran esas calles en época medieval, cómo estaban volcadas las tiendas hacia afuera. Es un poco la imagen que se suele tener cuando está el mercado medieval. Está lleno de puestos y es mucho más estrechita la calle y hay mucho más contacto y la gente que grita, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, la imagen más potente que podríamos tener de esa zona comercial judío-cristiana que había en la ciudad. Proponnos una ruta, por ejemplo, alguna Sí. de las que comentabas, por ejemplo, en tu intervención por Zoom, en fin, proponnos una ruta para que nosotros nos demos cuenta de cómo vivía esa gente, de por dónde y de cómo transitaba. Pues yo creo que se tiene que partir de la Basílica de San Vicente, porque en el sepulcro de los mártires dentro de la iglesia hay una representación de un judío, es la primera y posiblemente la única de un judío abulés, entre comillas, que hay. Y además se habla de esa leyenda en la cual un judío pues, es partícipe, ¿no? Se inicia un poco, luego en la muralla hay unos epígrafes que se han venido a traducir como de posible origen judío, hay discrepancias, pero bueno, hasta el momento se puede decir que pueden serlo. Y luego ya se entra dentro de la muralla, se va a la zona de la catedral y se explica esa vinculación de la Iglesia Católica con los judíos, porque ellos alquilaban sus casas, eran sus administradores, había una relación bastante directa entre las dos religiones a nivel de élite, de alguna forma. Y luego volviendo a salir, pues sales al Mercado Grande, ahí hubo juicios contra los judíos, eso digamos turísticamente es menos agradable, porque estás contando que medidas un poco radicales hacia ellos. Y luego volviendo a entrar, pues ese eje comercial entre las dos plazas, la ubicación de donde estuvo una de las sinagogas, la de Belforaz, que es actualmente este hotel, que se llamaba Belforaz, ahora tiene otro nombre, de Bética Antigua, y la Capilla de los Nieves, que era una antigua sinagoga. En un callejón que hay ahí. Callejón. Claro, sí, sí. Además que tiene una estética muy bonita Sí. ese callejón. Entonces, bueno, ahí se cuenta cómo de una sinagoga y la casa de un rabino se transforma en un templo cristiano y en la casa del clérigo. Y ahora pues ya se ha transformado en un hotel, ¿no? Y luego ya llegando al Mercado Chico, pues ya puedes descender por cualquiera de las calles que hay allí hacia el río, y ahí se pueden ver ciertas cosas un poco difusas, pero puedes hablar de que hacia el Jardín de Mosén de León fue donde ellos se agruparon o les obligaron a agruparse en el último momento. Terminando ya se puede acabar en las tenerías. Todo esto con ciertas salvedades, porque ni las tenerías solo seguramente las ocuparon. Las tenerías es el lugar donde curtían el cuero. Que ahora se ha rehabilitado para la visita. Bueno, no podemos visitarlo en estos momentos, pero está rehabilitado para ello, ¿no? Sí. Además ese es un elemento junto al río, seguramente la gente sabe, ¿no? Sí. Donde es un estuvo la fábrica de harinas al lado, sí. Que es muy agradable ahora, bueno, un poco novedoso porque lleva un año y pico abierto, pero con toda la pandemia de por medio, con lo cual todavía mucha gente yo creo que no las conoce. No lo ha visto, sí. Y bueno, para explicar el proceso del cuero, que pudieron participar seguramente mucha población judía hasta que son expulsados. Por eso no se puede decir que eran judías propiamente, porque seguramente también lo fueron de artesanos cristianos. Entonces todo ese recorrido pues articula bastante, una visita bastante de 2 horas y media por la ciudad hablando de los judíos. Más o menos, no sé si es algo muy difícil de saber o de si voy a hacer una pregunta que es incontestable, pero ¿qué porcentaje de población en Ávila podría ser judía? ¿Podría haber sido judía? Serafín de Tapia, que es el mayor especialista que tenemos en la ciudad sobre esta población, él hace unos cálculos dependiendo de los vecinos, los que pechan, los que pagan tributos, etcétera, y él se va a porcentajes entre el 15 y el 20% que posiblemente. Es mucho, ¿no? Es mucho. Prácticamente es casi 1 de cada 4 abulenses. Teniendo en cuenta que los musulmanes también eran una población potente, pudo haber momentos que no la mitad, pero un tanto por ciento, un tercio así de la población podía ser o musulmán o judía.
Ujú. Bueno, ¿y qué nos queda? Si tuviéramos que destacar 2, 3 hitos, digamos, de la cultura judía, ¿cuáles serían? Tenemos cementerio judío, no hay sinagoga ahora mismo, en estos momentos habrá restos de lo que fuera una sinagoga, tenemos las tenerías, pero también utilizaron las tenerías otras poblaciones. ¿Qué nos queda de la población judía? Pues yo creo que nos queda el legado que llevamos cada uno de los judíos, porque además ¿Tú te hubo, consideras que te dices así como sí? pues no lo sé, no sabría decir, nunca me lo he planteado. Tengo un Vale. apellido muy lejano Sí, que tiene una H intercalada que es como muy, bueno, siempre hemos pensado que ahí ya bueno, podía haber algo, ¿no? podría ser. Pero bueno, no lo sé, no sé hasta qué punto. Vale. Como tenían tantos estereotipos y eran supuestamente tan agarrados y tan avaros, pero eso no tenía mucho que ver, porque fíjate que los de Ávila eran más que nada artesanos, no eran tanto prestamistas, ¿no? Bueno, pues podríamos tener que, bueno, yo creo que con tener la mentalidad abierta, que puedes venir de muchos lugares, ¿no? Y tener una sangre muy mezclada, que es quizás lo más característico que tenemos en este país, ¿no? Que somos fruto de miles de llegadas de pueblos y de invasiones y de conquistas, pues no pasa nada. Y la ciudad en sí, yo creo que estaría bien pensar que a lo mejor es una ciudad realmente acogedora, ¿no? En el sentido de que sí que es verdad que ellos viven, por motivos seguramente de interés económico, viven una situación que no se vivieron en otras ciudades de Castilla, ¿no? Se les toleró más. Y me gustaría pensar que Ávila, pues ahora, hoy en día, se ha convertido en una ciudad que hace algo parecido, ¿no? Hacia el que viene de fuera, y que es una ciudad que es confortable o cómoda, o por lo menos que no encuentra la gente de fuera mayor reticencias que en otros lugares, al menos. Una ciudad abierta, entonces, a pesar de su muralla, que pesa algunas veces, ¿eh? Sí, Sí, siempre se ha dicho que constriñe mucho, ¿no? sí. Ahora ya como es la principal industria de la ciudad, pues a lo mejor hay que pensar que está bien que sea así. Pero sí, yo creo que Ávila siempre ha tenido ese San Benito un poco de que estaba muy mirando hacia adentro, ¿no? Pero luego realmente va viniendo gente de otros lugares y tampoco se encuentran especialmente mal aquí. O sea, no es que digan, bueno, pues esto es peor que en tal. O sea, había una asistencia más o menos tranquilo. Yo creo que es quizás el objetivo que teníamos que buscar, de Claro, esa herencia. es verdad que Ávila está situada en un lugar estratégico, un cruce de caminos en muchos casos, en muchas ocasiones, entonces culturas de todas partes pudieron confluir aquí y convivir, ¿no? Sí. Entre ellas la judía. Pues sí, sí. Luego todo esto es extrapolable a la provincia mucho, porque hubo juderías muy importantes en Arévalo, en Arenas, en Montbeltrán, Candeleda, y yo creo que ese legado, pues, bueno, hay muchos topónimos, muchas tierras que se llaman la tierra del judío, el monte judío, etcétera, porque ellos tenían también propiedades, tenían tierras, y eso ha quedado ahí, ¿no? Y hay vestigios, en ciertos pueblos han quedado inscripciones, etcétera. Entonces, bueno, es palpable, hubo ese contacto, desde luego. Bueno, hemos estado hablando de la Ávila judía, un poquito, porque podríamos hablar mucho más. Nos ha propuesto una ruta nuestro arqueólogo para poder transcurrir por ella tranquilamente y ver un poco los vestigios, ¿no, Jorge, que pueden quedar en algunos rincones de la ciudad, sobre todo en la zona de intramuros hacia el río, decíamos, hacia la zona este, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Y él lo contaba en una charla Zoom que tuvo lugar hace unos días precisamente por la conmemoración del Holocausto, una conmemoración que tenemos que hacer cada año para no olvidarnos de que eso sucedió y para que eso jamás vuelva a suceder, ¿no? Sí, yo creo que sensibiliza. Es que uno está acostumbrado, ha visto muchas películas o muchos documentales, pero cuando hay una conmemoración de este tipo y vienen supervivientes y cuentan esas historias tan estremecedoras, te vuelve un poco la cosa, y no está mal recordar eso, o sea, que se sepa qué pasó, ¿no? Que las generaciones lo vayan teniendo en cuenta, aquel desatino que fue, ¿no? Aquello, y en ese sentido yo creo el Ayuntamiento de Ávila lo tiene como muy claro. Estamos en la red de juderías. Estamos en la red de juderías, participan en este tipo de actos, y yo creo que, aunque a veces hay gente que dice, bueno, ¿y qué tenemos que ver? Nosotros no participamos en el holocausto nazi, ¿no? Pero bueno, hubo españoles que murieron en él, y luego, de alguna forma, es un hecho tan global y tan mundial y afectó a tanta gente que está bien que una ciudad como Ávila también y un ayuntamiento pues se sensibilice y participe de ello. Debemos hacerlo, debemos recordar, conmemorar esa parte de la historia y tener, además, honrar a todas aquellas víctimas, millones de personas. Además,
dense cuenta, un 20% aproximadamente de la población abulense éramos judíos. Eso me parece muchísimo, me parece un dato bastante interesante. A lo mejor he ido mucho, pero vamos, un 15 seguro. Un 15 seguro. Seguro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí una semana más. En 15 días, pues si quieres hablamos de otro asunto relacionado con la historia más reciente o más pasada, en fin, con lo que tú quieras, ¿vale? Hay muchos temas, hablaremos de otras cosas. Hablaremos de otras cosas. Gracias, Jorge Díaz. A ti. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad y retomamos nuestro camino en 8 Magazine Ávila. A la vuelta de publicidad, aquí estamos de nuevo, son las 6 menos 20 aproximadamente, según dicen nuestros relojes de plató, y aquí estamos dispuestos a emprender esa serie que todos los miércoles nos acompaña, que son los directos de Elena. Me gustaría decir, aquí está Elena en nuestro sofá, pero hoy no la podemos tener con nosotros porque está por ahí, vete tú a saber dónde, seguramente haciendo un buen reportaje, un bonito reportaje, para luego mostrárnoslo aquí a todos nosotros en 8 Magazine Ávila. Estará por ahí en ruta seguramente captando las sensaciones de muchas personas que le cuentan cosas muy interesantes, pero sí nos ha dejado en este 8 Magazine Ávila 2 de los reportajes que ha venido realizando en semanas pasadas. Uno tiene que ver con el agua, con el deshielo. Bueno, primero con la nieve, ya saben ustedes que estuvo con la pala hace algún tiempo quitando nieve, entonces le entró el gusanillo, quiso ver qué pasa con esa nieve después, vio que la nieve se convierte en agua cuando deshiela, cuando empieza a hacer un poquito mejor, como es el caso. El río ha venido con muchísimo caudal. Si ustedes han ido a Fuentes Claras han podido ver el torrente de agua que sale por las compuertas. Bueno, ella estuvo allí y quiso saber qué pasa con ese agua, cuál es el proceso, por qué el agua es un bien tan imprescindible, porque es verdad ese dicho de año de nieves, año de bienes, por el agua seguramente. Bueno, Elena nos lo cuenta, Elena y sus invitados. Filomena se marchó hace ya varias jornadas, dejando en Ávila aproximadamente unos 30 centímetros de nieve. Ahora, con el incremento de las temperaturas, se está produciendo ese deshielo y el agua llega hasta aquí, al embalse de Fuentes Claras. Hoy, con Castilla y León Directo, conocemos cómo se ha producido este fenómeno. Jaime, menuda diferencia observar así la presa repleta de agua en comparación al 2019, esa sequía tan gorda que tuvimos aquí en Ávila. Más o menos ahora mismo, ¿qué volumen acoge Fuentes Claras? Menuda diferencia, como tú bien dices. Fuentes Claras está al 100% y son 0,8 hectómetros cúbicos de agua que alberga. Lo que estamos viendo ahora es el caudal que trae el río Adaja. Este es el rebosadero del embalse de Fuentes Claras y está en torno a 8 metros cúbicos por segundo. Hace unas semanas registrábamos una fuerte nevada, más o menos se llegaron a acumular unos 30 centímetros de nieve, que ahora con ese incremento en las máximas ya se ha empezado a deshelar. Todo eso se ha traducido en agua que ha llegado hasta aquí, más o menos. ¿Cómo se ha cuantificado ese incremento? La transformación en agua de la nieve normalmente es que por cada centímetro de nieve viene a ser lo mismo, viene a suponer que 1 litro por metro cuadrado de lluvia. La nieve que se ha registrado en esta última borrasca Filomena ha sido una nieve en polvo que no se caracteriza por tener una alta densidad, y luego lo que ha ocurrido es que por las bajas temperaturas que ha habido después, parte de esta nieve no se ha transformado en agua directamente, sino que ha pasado a evaporarse, se ha sublimado. ¿Y de aquí de la presa nos vamos a la Edar? Sí, claro que sí. Por esas tuberías que vemos al fondo entraría el agua a la depuradora y sería, por decirlo así, el primer paso de esta larga cadena. Debajo de las tuberías esas que se ven hay un pozo que es la parte más baja de la red de saneamiento de la ciudad de Ávila. El agua llega por gravedad y para transcurrir por lo que es el proceso de la Edar se bombea mediante 5 bombas hasta la parte de arriba de ese contenedor que veis y empieza el proceso de depuración. El primer paso sería eliminar sólidos que están flotando en el agua, mezclados. Para eso tenemos estas dos partes del tratamiento que tenemos a nuestra espalda.
empiezan por unas rejas de derbaste y terminan por unos tamices de fino. Se van reteniendo sólidos, en un primer momento mayores de 12 centímetros, después mayores de 4 centímetros, a continuación hay otra etapa de 3 milímetros de paso de sólidos, y lo que podemos ver aquí es el agua sin esos sólidos que se han retirado en base a su tamaño. Y ya pasaría el agua al tratamiento primario y al tratamiento biológico. El tratamiento biológico es realmente el corazón del proceso de depuración y se lleva a cabo mediante una serie de bacterias. Pero una parte muy importante del proceso es el trabajo que se hace en el laboratorio para conocer cuáles son las bacterias y los microorganismos que podemos encontrar en el agua. Nosotros, por decirlo de alguna forma, somos agricultores de bacterias. Lo que hacemos es alimentar a las bacterias para que estas bacterias trabajen por nosotros y depuren el agua. Todo esto es una gotita de agua de las balsas de aireación. Esto que se ve por aquí, esta masa grande, son bacterias, y esto que se está moviendo por aquí es un rotífero, es un animalito pequeño de los que aparecen en el agua y que, como veis, se está alimentando de las bacterias. En conjunto, todo esto lo que hace es eliminar la suciedad del agua y transformarla en masa microbiana. Entonces, para sacar el agua limpia, lo que tenemos que hacer es utilizar microorganismos. Esto es un proceso biológico y si no tenemos microorganismos, esto no depura. Pues finalizado ya todo el proceso, este es el resultado final. Un agua clara, limpia y de calidad, cuyo destino ahora será el embalse de Cogotas. Y a partir de ahí, pues a los grifos. Qué interesante el trabajo que ha realizado Elena a partir de esas nieves que tuvimos ya hace unas temporadas. Esa nieve se convirtió en agua, ha rebosado todos nuestros pantanos, pero claro, ese agua hay que depurarla y ahí ha estado Elena viendo cómo era todo ese proceso para que podamos beber un agua de calidad. Y eso que algunas veces sufrimos sequías. Yo creo que este año no vamos a tener sequía. Creo, pero nunca se sabe en esta vida y menos en los tiempos que corren. Bueno, después de ese reportaje que ha dejado para nosotros Elena, nos vamos a hablar de otra cosa. No sé si a ustedes les gusta cocinar o no les gusta, no sé si les gusta echar especias a lo que cocinan o no, pero si es que sí, les va a encantar la siguiente propuesta de Elena, porque ella estuvo en el colmado de Soraya. Es una tienda especializada en especias, allí pueden encontrar de todo y vamos a ver ¿dónde está? A la hora de enfrentarnos a la cocina, cada vez nos hemos vuelto más cuidados. Queremos que nuestros platos estén ricos, pero que a la vez sean saludables. Por eso hoy con Castilla y León Directo nos hemos venido hasta el colmado de Soraya, porque en esta tienda tienen una gran variedad de especias para hacer que todos nuestros platos estén de rechupete. Una tienda que lleva sentada en Ávila capital 7 años y yo me atrevería a decir, Soraya, que es la que más especias tiene de todo Ávila. ¡Madre mía! ¿Cuánta variedad tenemos aquí? Bueno, vemos hierbabuena, cúrcuma, colorante, cebollino... Bueno, cuéntanos el porqué de esta variedad. Bueno, todo surgió por una necesidad propia. Cuando empezamos con el negocio, pues la idea surgió a raíz de que nos gustaba cocinar y muchas veces en Ávila nos encontrábamos la limitación de que no teníamos acceso a ciertos productos para ciertas recetas. Entonces, pues bueno, estuvimos investigando y el tema de especias estaba como un poco desierto y empezó a surgir por ahí la idea. Ahora mismo, hoy en día, en la página web tenemos metidas 105 especias distintas. Y hay tradicionales o internacionales o más de cocina castellana y podemos encontrar pues un montón de variedades, desde por ejemplo especias del tipo cajún, que es una especia norteamericana que se puso muy de moda, tenemos curries, el tradicional, el tailandés que es un poquito picante o la famosa cúrcuma. Vemos que la cúrcuma la tienes justo al lado del colorante. No sé si nos podrías hablar si hay mucha diferencia entre uno u otro. El colorante es totalmente químico, es un producto artificial que se ha utilizado toda la vida, sobre todo en temas de paella o para dar color a salsas, y la cúrcuma es una raíz, en sí es una raíz que es natural, entonces te va a dar la misma opción que el colorante, te va a dar ese color, pero es natural, no lleva ningún componente químico, entonces es muchísimo más saludable, aparte tiene propiedades antiinflamatorias. El achiote es un colorante también natural que proviene de Sudamérica, son las semillas de una flor
y da un color rojo fuego intensísimo. De hecho, se usa incluso en prendas o para teñir cueros y en alimentación también como colorante. Me llama especialmente la atención justo estas dos que tienes aquí juntitas, que se llaman maca y humo en polvo. Sí, la maca también es un producto natural, es una raíz andina. Se parece como al nabo que tenemos nosotros, pero es un poquito más redondeada y tiene muchas propiedades, es un reconstituyente corporal. Sobre todo lo que te hace es mantenerte en óptimas condiciones cuando haces, por ejemplo, mucho ejercicio o estás sometido a mucho estrés o mucho esfuerzo. Y luego el humo en polvo, es muy peculiar, es una composición que se prepara para que dé toque de brasa, humo, lumbre. Entonces, para ciertas preparaciones es muy interesante. Y quería preguntarte, de todas las especias que tienes aquí, dime unas poquitas que no podrían faltar en nuestra cocina. Un ajo, una cebolla, un pimentón, un poquito de orégano, pimienta, son especias que se deberían de usar prácticamente en todas las preparaciones. Aparte, con ello conseguiríamos quitar mucha sal de la que utilizamos. El sabor de las especias te realza los sabores de la comida y reduces la sal, que es mucho mejor. Pues Edu, ya lo has oído, son esas recomendaciones que tenemos que empezar a seguir, utilizar más especias para intentar reducir esa sal y así conseguir que nuestra comida sea más saludable. Ya lo han oído y lo han visto ustedes, especias de todo tipo para la cocina, para cocinar, para hacer platos ricos con menos sal, que siempre es más saludable. Y todo ello gracias al colmado de Soraya, que está en la calle Burgondo, aquí en Ávila, y que, como bien decía Elena, lleva 7 años abierto para todos nosotros. Allí estuvo Elena y luego cuando vino olía divinamente a todas las especias que había estado mirando por allí. Bueno, han sido los 2 reportajes que nos ha dejado hoy Elena. Pero este no es el final, ya saben ustedes que el final de nuestro programa, siempre que el tiempo nos lo permite, y hoy sí nos lo permite, es un final musical. Otras veces estamos ahí ya al borde de las 6 de la tarde y no podemos ofrecerles un vídeo musical, hoy sí, y además bien interesante. Miren, les voy a proponer un trabajo de J2, Albert Stewart y los Chicos de la Lluvia. Los Chicos de la Lluvia tienen una raíz aulense importantísima. Ya nos han dejado algún otro trabajo en 8 Magazine Ávila y hoy nos querían presentar su último single, su último trabajo discográfico que se llama No hay otra manera. Con los Chicos de la Lluvia y Don y Albert Stewart vamos a poner el punto y final a nuestro 8 Magazine Ávila de hoy y de esta semana. Ya saben que el martes próximo tenemos una cita con todos ustedes. Espero que cada vez sean más los que se incorporen a nuestro programa en directo desde las 4:30. Y hasta entonces sí que les pedimos, por favor, que se cuiden mucho y que sean felices, lo más felices posible. Hasta entonces. Como si no hubiera otra manera. Como si la ruina nos pusiera en pie, como si cambiáramos la escena, como si el espacio se partiera en 10. Somos parte del problema, por eso tratamos de ser alguien, como si vencieras al sistema, como si volviera a pasar el tren. Como si lo hiciese de una vez todo, se volvió oscuro, me metió el codo, solo toco fondo si estoy seguro de que no me pararás ningún muro, no miramos para atrás ni detrás de ninguno, me preparo para la guerra mientras desayuno. Se matan por el uno, se matan por el uno, wow. Y yo de risa mientras me lo fumo. No hay otra manera, me está esperando la carretera, porque salgo allá afuera, tengo que matarme con quien sea. No hay otra manera, me está esperando la carretera, porque salgo allá afuera, tengo que matarme con quien sea. Como si no hubiera otra manera, como si la ruina nos pusiera en pie, como si cambiáramos la escena, como si el espacio se partiera en 10. Somos parte del problema, por eso tratamos de ser alguien, como si vencieras al sistema, como si volviera a pasar el tren. Con el agua hasta el cuello,
Todos saben nadar, luego se ahogan en un charco y nunca han visto el mar. Salir a flote fácil, difícil es remar. Beso la orilla cuando llego para no olvidar. Respeto al que pelea y se mojó desde el inicio. No ese que se sube al carro y abandona sus principios. No hay corona sin bufones, no hay victoria sin vencidos. No hay mucho con dos cojones que den nada por perdido. Como si fuera fácil volar del nido. Todos son barrotes hasta que te ves perdido. Tocar el fondo es necesario y sé bien lo que digo. Junté la ruina con el fuego y caminan conmigo. No hay otra salida que luchar con lo que venga. Haya lo que haya y fueras mejor que esta celda. Tira tu moneda al aire y luego ve a tocar madera. Yo ya no conozco la otra manera. Como si no hubiera otra manera.